El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Qué bueno es volvernos a encontrar en la casa del Señor. Amén. Amén. Siempre que nos encontremos en la casa del Señor será de gran bendición. Amén. Y será de gran provecho para nuestras vidas. Amén. Amén. Porque en la casa del Señor tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Amén. Nos volvemos a reencontrar, a reunir como la familia del Señor, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Amén. O sea, pertenecemos a la mejor familia. Amén. La familia de Dios. Amén. Amén. Y eso es lo más glorioso que puede pasar en nuestras vidas. Pertenecer a la familia de Dios. Quiero que nos ubiquemos en esta mañana en el Evangelio según San Lucas capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 10 al verso 17. San Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Quiero que tengamos ahí a Lucas y vamos un momento a Mateo capítulo 21 para recordar las 4 importancias que tiene el templo, la casa del Señor. Mateo capítulo 21, verso 12. Dice: Jesús purifica el templo. Quiero que le quede estas 4 importancias que tiene la casa del Señor grabadas en sus corazones. Amén. Amén. Para que vean lo importante de lo que es venir a congregarnos, a reunirnos en la casa del Señor. Como lo dice el escritor del libro de los Hebreos, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen. ¿Por qué? O sea, hay miembros de la congregación que se acostumbran ¿a qué? A no congregarse. Entonces, todo miembro, todo cristiano debe congregarse. Y hoy vamos a mirar por qué. Amén. Amén. Mire que en el versículo 13 nos da la primera importancia que tiene el templo. 13, ¿está conmigo ahí? Amén. Mateo 21, 13. Y les dijo: esta casa, escrito está, mi casa de oración será, ¿cómo? Llamada. Entonces, el templo es un lugar ¿para qué? Para orar. Amén. Amén. Un lugar de oración. O sea que cuando vengamos al templo debemos traer esa actitud de orar. Amén. Amén. A veces nos ponemos a hablar con el hermano y ahí esperamos que empiece el servicio, pero qué bueno sería que cuando lleguemos a la casa del Señor nos colocáramos a orar. Amén. Amén. La segunda importancia que tiene el templo en el versículo 14: y en el templo se le acercaron. Oiga, ¿se le qué? Se le acercaron. O sea, el templo es un lugar para acercarnos al Señor, para encontrarnos con el Señor. Amén. Amén. Para tener un acercamiento a su presencia, para tener un encuentro con su presencia. Amén. Amén. Y ahí mismo en el versículo 14 dice: se acercaron a él ciegos, cojos, ¿y qué? Y los sanó. Entonces, la tercera importancia del templo es que es un lugar de sanidad. De sanidad. O sea, que la casa del Señor es un lugar para nosotros hallar sanidad. Sanidad física, sanidad del alma, sanidad espiritual y sanidad emocional. Amén. La cuarta importancia que tiene el templo está en el versículo 16. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Jesús le dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que aún maman perfeccionasteis ¿la qué? La alabanza. O sea que el templo es un lugar ¿de qué? De alabanza. Amén. Ojalá esas 4 importancias del templo le quede grabada en el corazón. Amén. Porque es muy importante para nosotros como cristianos. Bien, ahora sí volvamos al texto que les dije.
San Lucas capítulo 13, verso 10 hasta el 17. Tiene como título: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y al momento glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en el día de reposo? Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que hemos leído, Señor. Pedimos ahora que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos exhorte, pero que también tu palabra nos consuele. Ella es la espada de doble filo que penetra sobre toda coyuntura, traspasa los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Que hoy tu palabra esté discerniendo nuestros pensamientos y nos esté alineando a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Este episodio solamente es narrado por Lucas, o sea, en los otros sinópticos no se encuentra, ¿sí? Usted sabe que hay 3 libros que se llaman sinópticos, ¿cierto? Sinópticos significan casi iguales o parecidos, los cuales son Mateo, Marcos y Lucas. Entonces los otros sinópticos no narran este episodio, solamente este episodio es narrado por Lucas. Ahora, Lucas lo va a ubicar en un contexto muy interesante que debemos prestar mucha atención. Si nosotros miramos en el capítulo, lo primero que Lucas va a hacer es ubicarlo. Jesús habla sobre el arrepentimiento, versículo 1 al 5. De ahí el capítulo 3. Dice: arrepentíos, ¿ok? O pereceréis. Luego el otro contexto es la higuera estéril. ¿Parábola de qué? De la higuera estéril. Luego el impacto y crecimiento del reino. Jesús sana a una mujer en el día, versículo 18. Parábola de la semilla de mostaza, o sea, el crecimiento del reino, También lo va a ubicar en la puerta estrecha, versículo 22. Y en quinto lugar, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Ese es el contexto donde se encuentra este pasaje. Y eso tiene una importancia muy interesante. Y por eso en esta mañana quiero compartirles el tema:
libres para glorificarle. Amén. Libres para glorificar. La sinagoga jugó una gran importancia en la vida de los judíos. ¿Por qué? Porque había un lugar de adoración que era el templo y quedaba en Jerusalén. Pero cada aldea, cada pueblo tenía una sinagoga, o sea, un lugar donde todos los sábados iban ¿a qué? A congregarse, a escuchar a los fariseos la enseñanza de las Escrituras. Y si usted mira que Jesús tuvo un gran también impacto en esto, y si leemos allí en Lucas capítulo 4, versículo 16, ¿está conmigo ahí? Amén. Vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? O sea que la sinagoga jugó un lugar importante en la vida de Jesús desde niño. Por lo tanto, todos los padres que están aquí deben traer a sus hijos a la congregación. Amén. A veces nosotros no traemos a los hijos a la congregación. Ay, que el niño es muy inquieto, es que es esto. No, usted tiene que traerlo. Porque aquí va a ser instruido. Aquí va a ser enseñado. Aquí ellos van a aprender la palabra de Dios. De ejemplo están mis hijos. Y los hijos de cada uno de nosotros que hemos traído a nuestros hijos desde muy pequeño a la casa del Señor. Amén. Entonces, mire que Jesús tiene 33 años. Y ahora dice que entró a la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre. O sea, eso indica que Jesús desde niño siempre acostumbró a congregarse, a asistir a la sinagoga, de ir. Y por eso entonces Lucas nos va a mostrar una serie de situaciones que vamos a encontrar en la sinagoga o en la casa del Señor. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo: la iglesia es un hospital de enfermos y no un museo de santos. Así es, así es. Porque aquí venimos con todos nuestros problemas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 31, encontramos allí que dice que Jesús también un día entró en la sinagoga y estaba enseñando, y la gente se admiraba de su doctrina. Pero dentro de la sinagoga, oiga bien eso, había un hombre con un espíritu ¿qué? Inmundo, o sea, era un miembro de la sinagoga. Y lo que me llama la atención en este pasaje es algo muy que me admira mucho, me maravilla mucho. Porque uno lee sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? El lugar santo. ¿Y en qué día estaban? En el día de reposo. ¿Y qué es el día de reposo? El día santo. Pero en el día santo y en el lugar santo hay una persona endemoniada. Pero ni el día ni el lugar la conmueven. ¿Cuándo se conmovió el demonio? Cuando entró el santo. ¿Cuándo se conmovió el demonio? Cuando entró el santo. Cuando entró el santo, el demonio grita y dijo:
¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Sé quién eres y has venido para atormentarnos. Y Jesús le dijo, sal fuera. Hay una expresión que el demonio dijo. Sé quién eres. El Santo de Dios. El Santo de Dios. Escúcheme. Porque a veces nosotros queremos tener el nombre de Jesús y la sangre de Jesús como talismanes, ¿cierto que sí? Así es. Cualquier ruido, como digo, la sangre de Cristo tiene poder. Es verdad. En el nombre de Jesús. Pero este demonio dijo, sé quién eres. ¿Dónde conocieron los demonios a Jesús? En el cielo. ¿Dónde lo conocieron? En el cielo. En el desierto, en la tentación, en la intimidad, en la soledad. Cuando nadie lo estaba viendo, lo tentaron. ¿Dónde es que los demonios nos conocen a nosotros? En la soledad, cuando nadie nos está viendo, cuando nadie me está viendo qué hago con el celular, cuando nadie me está viendo qué páginas abro, cuando nadie me está viendo qué conversación estoy escribiendo. Allí es donde somos conocidos. Y por eso el demonio le dice, sé quién eres. Escúchenme, cuando nosotros reprendemos, ¿saben cómo nos van a decir los demonios? Sé quién eres, te conozco. Porque los demonios no huyen porque nombremos al Señor. Los demonios no huyen porque digamos, la sangre de Cristo tiene poder. Porque ellos nos van a decir, ¿cómo? Sé quién eres. Y sé qué haces en la intimidad de tu soledad. A los demonios los incomodan hombres y mujeres santos. Eso es lo que incomoda al diablo. Eso es lo que incomoda a los brujos. Eso es lo que incomoda a los hechiceros. Eso es lo que incomoda a los demonios, a los espíritus inmundos. A los demonios no los incomodan los lugares, ni los incomodan los días, porque ahí estaba en el día de reposo y en la sinagoga en el lugar santo, pero el demonio no se había incomodado, se incomodó cuando entró el santo. Amén. Más adelante encontramos que en la sinagoga también, en el capítulo 6, hay un hombre que tiene la mano seca, pero también está ¿dónde? En la sinagoga. Oiga, Lucas nos va a mostrar un diagnóstico de la iglesia que se congrega. La iglesia que se congrega, en ella puede haber ¿qué? Personas con espíritus inmundos. La iglesia que se congrega puede tener ¿qué? Enfermedades. La iglesia que se congrega, como dice Lucas capítulo 13, puede estar atada, puede tener ataduras. Pero lo más importante, que todas estas personas, el endemoniado recibió liberación, ¿dónde? En la sinagoga. Que el hombre de la mano seca, ¿dónde recibió sanidad? En la sinagoga. Y que esta mujer encorvada, ¿dónde recibió sanidad? En la sinagoga. O sea, que es bueno que en todos nuestros defectos, con todos nuestros problemas, congregarnos. Porque aquí es donde vamos a encontrar la corrección. Y la sanidad para nuestras vidas. Primero que todo, vamos a mirar la condición de esta mujer.
Esta mujer es una mujer que está ¿qué? Enferma. Versículo 11. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu ¿de qué? De enfermedad. Oiga eso. O sea, es una mujer que está ¿qué? Enferma. ¿Quién es el causante de su enfermedad? Un espíritu inmundo. Mírenme para acá. ¿Recuerdan cuando Dios hizo al hombre? ¿Cierto que sí? Génesis capítulo 2. Y formó Dios al hombre. Pero cuando lo formó, dice que el hombre estaba ahí. No tenía vida. Estaba inerte. Estaba muerto. Pero después, ¿qué hace Dios? Sopló en él. Diga conmigo, sopló. Sopló. Diga soplo. Soplo. La palabra soplo tiene dos connotaciones en la Biblia. Uno, en el hebreo es ruah. Ruah. Y en el griego es neuma. Neuma. De donde procede la palabra neumático. Neumonía. Y ruah y neuma significan espíritu. Entonces, eso indica que el único ser en esta tierra donde puede habitar espíritu es en el hombre. Esta botellita fue creada con un propósito, ¿cierto? ¿Cuál es su propósito? Pero después que se vacía, ¿qué se puede echar en ella? Cualquier líquido, pintura, tine, cualquiera de lo que nosotros, o sea, que cambia ¿qué? El propósito original, después que está vacío. Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Y ahora en el hombre entró otro espíritu. Y el hombre fue poseído por otro espíritu. ¿Recuerdan que en Lucas dice cuando un espíritu inmundo sale? Dice que anda buscando dónde reposar. Pero los espíritus no pueden reposar ni en árboles, no pueden reposar en aves, ni en animales, sino en seres humanos. Porque los seres humanos fueron creados para ser portador de espíritu. Y en nosotros se puede manifestar uno de esos dos espíritus. Pero los dos juntos no. Porque los dos espíritus no son compatibles. Y por eso nosotros tenemos que identificar qué espíritu es el que está en nosotros. Y esta mujer ahora, en ella hay un espíritu inmundo que la ha tomado, ha causado una enfermedad en ella, y esta enfermedad la ha deformado. Dice que la ha ido ¿qué? Encorvando de tal manera que ella está en esta posición. Se ha deformado, porque eso es lo que hace Satanás, deformar lo que Dios hizo perfecto, deformar lo que Dios hizo maravilloso, deformar lo que Dios hizo hermoso, deformar lo que Dios creó tan precioso. Génesis capítulo 1 versículo 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero el espíritu inmundo viene a deformar. Lucas como médico da un diagnóstico bastante interesante. Versículo 11. Y en ninguna manera se podía enderezar. Y en ninguna manera
se podía enderezar. O sea que no había fuerza que, ni humana, ninguna fuerza podía que corregir la deformidad en esta mujer. A veces nosotros hemos luchado también con corregir nuestros errores, con corregir nuestros pecados, con corregir nuestras debilidades. ¿Y con qué nos encontramos? Que hemos sido incapaces, que no hemos podido. Y es interesante cuando el apóstol Pablo entonces en Romanos capítulo 7 versículo 24 hay una expresión tan interesante allí que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga bien eso. Mire la expresión de nada menos y nada más del gran apóstol Pablo, que vivió esta etapa de estar dominado por el viejo hombre o por el pecado. Y esa es la expresión que muchas veces nosotros también lanzamos cuando luchamos ¿con qué? Con nuestras debilidades. Muchas veces nosotros hacemos pactos de consagración, ¿o no? ¿Ah? Hacemos votos de consagración, pero nuevamente somos arrastrados por nuestras debilidades, somos arrastrados por nuestros pecados, somos arrastrados otra vez. Y entonces cuando reaccionamos, ¿cómo decimos? Yo soy un miserable. ¿Sí o no? Porque eso es lo que el pecado impregna en nosotros. Nos hace sentir miserables. Cuando el apóstol Pablo escribe este texto, él está preso en Roma. Y en Roma, cuando alguien asesinaba a otra persona, no era como en los judíos. El que asesinaba lo apedreaban y lo mataban. La ley romana decía que el que asesinaba a otro, ponían que el muerto se vengara él mismo. ¿Y cómo hacían que el muerto se vengara él mismo? Se lo ataban en la espalda y lo soltaban en el desierto. Y tenía que esperar toda la descomposición del muerto encima. Y tenía que andar con el cadáver para donde quiera que iba. Tenía que dormir con el cadáver, tenía que comer. Y figúrense ya un muerto de 24 horas empieza ¿qué? Y el apóstol Pablo está diciendo que usted y yo estamos cargando un cadáver que nos puede arrastrar a la muerte, o nosotros podemos ser libres de él. Porque entonces en el versículo 25 de Romanos 7 sale una expresión de júbilo del apóstol que dice: pero gracias a Dios le doy por Jesucristo su Hijo, quien me ha podido librar del pecado y de la muerte. A su nombre, a su nombre. Esta mujer estaba atada por Satanás, versículo 16. Dice: y esta hija de Abraham, que Satanás había ¿qué? Atado. Oiga bien eso. ¿Estaba qué? Atada. La palabra atar viene de dos palabras. La del hebreo es azar, que significa atar, aprisionar, amarrar, ligar. Pero viene del griego desmeo o desmeo, que significa encadenar o atar con cualquier tipo de ligadura, o atar una carga sobre una persona. Sansón tuvo 5 tipos de atadura.
que lo llevaron a qué. Yo tengo un tema de Sansón, bueno, en otra oportunidad se los compartiré. La palabra. La palabra. Tengo un tema sobre Sansón que se llama De fuerte a juguete. De fuerte a juguete. Cinco ataduras tenía Sansón. Un hombre llamado por Dios para gobernar 40 años. ¿Y sabe cuánto solo pudo gobernar? 20. Porque murió antes de tiempo. No era su tiempo. ¿Por qué? Por 5 ataduras en su vida. Y esta mujer está atada. Esta mujer representa a la iglesia que se congrega. La Biblia nos presenta a muchos miembros que se congregan, todos ellos deformes. Un miembro, como les decía, con un espíritu inmundo, el miembro de la mano seca y esta mujer. Todos estos pasajes nos muestran cómo es la condición de la iglesia que se reúne, que está deforme y enferma. Pero también nos muestra que el congregarnos no nos transforma. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer? Versículo 16. ¿Quién me lo puede leer la primera parte del texto? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Quién era esta mujer? ¡Ah, qué interesante, amados! ¿A quién tenía atada Satanás? A una hija de Abraham, una hija de la promesa, una hija del pueblo especial, una hija del pueblo santo, una hija de la bendición. No tiene atada a cualquier persona. Tiene atada es a una hija de Abraham, una hija del linaje escogido. ¿Sí o no? Tiene atada a una adoradora. Tiene atada a una mujer amante de la casa de Dios. Y escúcheme bien, ¿qué es lo más importante de este pasaje? Que las sinagogas quedaban en cerros, en montes, y para subir a ellas tenían que ser por escalinatas, por gradas. Pero esta mujer, a pesar de su condición que estaba encorvada, nunca dejó de congregarse. Pero hoy nosotros, con cualquier cosita que nos pasa, nos dejamos de congregar. Así es. Habla el Señor. 18 años que se fue encorvando, pero aunque tenía que subir de grada en grada para congregarse, jamás se quedó en su casa. Nunca tuvo su enfermedad, su atadura como excusa para no ir a congregarse. Y esto es lo importante. Y por eso el escritor de Hebreo dice: no dejemos de congregarnos, porque siempre que nos congreguemos va a haber una palabra que va a tocar nuestro corazón, va a haber una palabra que nos va a transformar, va a haber una palabra que nos va a cambiar.
cambiar. Hoy en día hemos tratado de vivir un evangelio light, sabroso. Ah, no, yo no fui al culto, pero me quedé viendo enlace. Me quedé viendo el predicador en la televisión. No es lo mismo usted verlo en la televisión que venir a congregarse. Así es. Porque la palabra que se recibe aquí es una palabra que transforma y que cambia. Por lo tanto, esta mujer, hija de Abraham, era una amante de la casa del Señor. Dice, pero estaba enferma, oprimida por demonios, encorvada, deforme y atada por Satanás. ¿Dónde la encuentra Jesús? En la sinagoga. O sea que esta mujer era una amante de la casa de Dios. Era una mujer que amaba la casa de Dios. Era una mujer que amaba congregarse. Era una mujer que adoraba a Dios en su casa. Nunca encontró excusa en su encorvamiento para quedarse. A pesar de que estaba encorvada y a pesar de la dificultad que tenía para caminar, así subía a adorar a su Dios. Amén. No importaba su condición de encorvamiento, pero ella era amante de la casa de Dios. Pablo nos va a decir en Gálatas capítulo 3, verso 7, que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham. Todos los que son de fe son descendientes, son hijos de Abraham. ¿Y será que también en este tiempo algunos hijos de Abraham estarán siendo atados por Satanás? Así es. ¿Será que también en este tiempo habrán hijos de Abraham encorvados por demonios? Que aunque quieren alabar y glorificar a Dios con libertad no pueden, porque hay ataduras de mentiras, ataduras de rencor, ataduras de odio, ataduras de celos, ataduras de ira, de enojo. Y por mucho que queramos glorificar a Dios, con libertad no podemos. Porque siempre vamos a ser arrastrados por las ataduras. Hay momentos en que nos sentimos libres. Mire, yo en Tolú pescan, y no sé cuánto han tenido la experiencia de pescar. Cuando el pescado le pica y lo tiembla, y si siente que el pescado es grande, entonces le empiezas a soltar el cordero, que se lo lleve. Pero después otra vez lo vuelve a templar y lo vuelve a alar. Y empieza a soltar y alar. Empieza a soltar y alar, hasta que lo trae. Cuando nosotros estamos atados por el diablo, tenemos tiempo que nos sentimos como libres. Pero otra vez el diablo nos jala la pita. ¿Y qué? Y otra vez nos vuelve. Y así a veces pasamos la vida cristiana. ¿Cierto que sí? Tiempo de libertad. Pero otra vez el diablo diga, ven mijito. Todavía yo te tengo amarrado. Todavía te tengo en mis manos.
Lo importante de esta mujer es que está congregada. Y cuando nos congregamos, podemos encontrarnos con Él. Amén. Y cuando hay un encuentro con Él, la vida empieza a cambiar. Y podemos ser transformados por Él. ¿Qué pasó con esta mujer en la sinagoga? Versículo 12. Cuando Jesús la vio. ¿La qué? La llamó. La vio. Hay una palabra en el hebreo para esto, quiero que mi hijo me la recuerde. Endeflo, que significa fijar los ojos, ver. Recuérdame. Ver cuidadosamente, que no es observar, sino fijarse. Es fijarse con cuidado. O sea que ahora Jesús fijó los ojos en esa mujer. Y cuando Jesús fija los ojos en esa mujer, sabe que en ella hay un gran propósito de parte del Padre que esa mujer tiene que cumplir. Amén. Y yo te quiero decir en esta mañana, no importa la deformidad que hayas tenido, no importa la atadura que te haya arrastrado, pero Dios ha fijado sus ojos en ti y no los quitará. No los quitará de ti hasta que no cumpla contigo el propósito que tiene para ti. No importa las situaciones que hayas vivido, no importa cuántas veces hayas gritado miserable soy, no. Dios hoy te va a dar liberación. Dios hoy va a traer sobre tu vida liberación, porque Él tiene un propósito con tu vida y tú vas a cumplir ese propósito que Dios tiene contigo. Fijo en ella sus ojos. Lo segundo que hace es que la invita, la llama. No importó su deformidad, pero la llamó. Quiero decirle que los religiosos, los fariseos, tenían un lugar exclusivo para esta gente. La tenían apartada por allá, como en especie de un corral. Porque los religiosos pensaban que esta gente estaba en esta condición por maldiciones. Porque estaban bajo maldición. Y por eso no se acercaban a ellas ni las tocaban. Porque si las tocaban, ¿qué les pasaba? Se contaminaban. Y la maldición que ellas tenían, se les pasaba a ellos. Y ahora Jesús está haciendo algo dentro de la sinagoga. Está dándole una importancia a esta mujer. Porque de donde está ella apartada, la llama y la trae al frente. Te quiero decir que no importa hacia qué lugar el pecado te haya arrastrado, pero el Señor te honrará llamándote y te traerá a su presencia para darte honra. Mientras que otros te deshonren, mientras que otros te encarnezcan y te blasfemen y te digan lo que quieran decir de ti, el Rey de Reyes mostrará su gracia contigo, llamándote y sacándote para traerte delante de Él, para darte honra. Mientras los religiosos la apartaron, Él fija sus ojos en ella y la llama y la trae a Él. No importa dónde el pecado nos haya arrastrado, pero de allí nos sacará, de allí nos llamará
Y de allí Él honrará nuestras vidas. La llamó. La llamó. Lo tercero que Jesús hace es que le declara, versículo 12, y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Le declaró libertad. La declaró como libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Oiga eso. Le declaró libertad. Y recuerde lo que dice Juan 8:36. Si el Hijo del Hombre os libertare, sois verdaderamente libres. Recuerden lo que dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy usted está conociendo la verdad y esta verdad que usted está escuchando lo está haciendo libre, porque Dios te va a libertar, porque Dios va a levantar en esta congregación un ejército grande, un ejército poderoso de gente transformada, cambiada por su poder, aleluya, para impactar en esta ciudad. Dios te llamó con todos tus defectos. Dios te llamó con todas tus ataduras para transformarte, para cambiarte, para hacer de ti una persona diferente, una persona que va a impactar, una persona que va a mostrar el poder transformador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Por eso Él ahora la declara libre. La declara libre. Y Dios hoy está declarando libertad sobre esta congregación. Está trayendo libertad sobre tu vida. Y lo cuarto que hace el Señor, versículo 13. Puso las manos sobre ellas y ella se enderezó y al momento glorificaba a Dios. Jesús hace 4 cosas, pero la última es la más importante: el toque. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? El toque. Porque esta mujer tenía 18 años que nadie la tocaba. Porque la consideraban una inmunda, una maldita. Pero ahora Jesús no le importó la condición, sino que la toca. Y en ese toque hay afecto de amor, afecto de ternura. Lo que hizo la transformación en esta mujer fue el toque del Señor. Mientras que los otros la apartaban y la esquivaban en la calle y le sacaban el cuerpo, Él la ve, la llama, le declara, la toca. Y cuando ella siente el toque, empezó a enderezarse. Y se enderezó. Porque el Dios que está aquí no te va a condenar. No te va a condenar, sino que te va a tocar para transformarte, para cambiarte, para que tú glorifiques su nombre con toda libertad. ¿Cuándo esta mujer glorificó a Dios? Cuando quedó sana,
cuando se enderezó. Te quiero decir en esta mañana, no importa a dónde el pecado te haya arrastrado en cualquier momento de la vida. Si el pecado te ha hecho sentir que eres miserable, en este día, aquí en este lugar, hay una persona que ha fijado sus ojos en ti. Aquí en este lugar hay una persona que te ha llamado para darte honra. Aquí en este lugar hay una persona que te declara libertad. Y aquí hay en este lugar hoy una persona que quiere tocarte con su toque de amor y de ternura. No para condenarte, no para señalarte, sino para amarte. Para amarte. ¿Recuerdan cuando aquellos hombres junto con los religiosos trajeron a la mujer arrastrada por los cabellos y se la tiraron a los pies y le dijeron: hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio y la ley nos dice que debemos apedrearla? ¿Tú qué dices? Y él queda ahí callado, escribiendo. Le vuelven a decir: la ley dice esto, ¿tú qué dices? Y él se incorpora y les dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y todos con cuidado fueron dejando caer la piedra, porque la conciencia los empezó a acusar. Se creían tan santos que podían condenar a la mujer. Se creían tan santos que querían apedrearla. Pero cuando él los confrontó con su conciencia, tenían la conciencia más negra que la mujer que habían encontrado en el acto del adulterio. Y todos dejaron caer la piedra y se fueron. Y levanta su cabeza y mira a la mujer y le dice: mujer, nadie te condenó. Y ella dijo: nadie, Señor. Y el que tenía todo el poder, todo el derecho para condenarla, le dijo: yo tampoco te condeno. Ve en paz y no peques más. Hoy alguien quiere enderezar tu vida para que le sirvas con libertad, para que le adores con libertad, para que le ames con libertad, para que le sirvas, para que le busques con libertad. Él está aquí para hacerlo contigo. Ponte de pie, por favor. Hay una gloria en esta casa. Hay una gloria en esta casa. Si te quieres postrar delante de su presencia, el Señor me dijo: voy a traer libertad sobre mi pueblo. Hoy las ataduras van a caer. Hoy va a haber libertad. Y Sharabakatarabasa. Aquí está el Señor.
Habla con Él en la intimidad de tu corazón. Habla con Él en la intimidad. Cuéntale. Háblale de tus ataduras. Que Él no te va a condenar. Él no te va a juzgar. Él no te va a señalar, sino que Él va a fijar sus ojos en ti, porque tiene un propósito contigo. Porque tiene un propósito que cumplir con tu vida. Él te va a llamar para que vengas a Él. Te va a llamar con llamamiento santo. Esta mujer, a pesar de su condición, tenía un corazón amador de su gracia. Tenía un corazón amador de su presencia. Tenía un corazón que amaba la casa de Dios. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Y hoy esto está haciendo la diferencia en tu vida. Tú que te encuentras aquí, el Señor no solamente la llama, sino que le declara: eres libre. 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 El Señor ahora está rompiendo yugos, está quebrantando ataduras. Y Él te va a tocar. Te va a tocar. Hoy vas a sentir un toque especial. Hoy vas a sentir sus preciosas manos sobre tu vida. No vas a sentir unas manos que te van a condenar. Vas a sentir unas manos amorosas, unas manos que te van a tocar con amor, con un contacto físico significativo en tu vida. Ese toque hizo la diferencia. Y ese toque va a hacer la diferencia en tu vida hoy. Ese toque va a hacer la diferencia. La diferencia que te va a dar libertad, que va a corregir las deformidades de tu caminar y te va a enderezar a vivir la vida como Él quiere, para que le glorifiques a Él, para que le salves a Él. Gracias. Y Sharabakata la basota la basí. Oh, Shakatara bashete rebekata besota la basaya. Enderebeki Shukutara. Oh, tu presencia está aquí. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Oh, su presencia.
nuevos niveles. Porque te estoy preparando para cosas extraordinarias que aún tú te asombrarás. Porque yo tomo lo menospreciado. Yo tomo lo que llaman para avergonzar a los grandes. Yo te he tomado a ti y te he entregado un pueblo muy grande y numeroso. He puesto en tus manos un pueblo grande y numeroso. Te he entregado un ejército grande, transformador de vida, cambiador, con el poder de mi Espíritu Santo. Vendrán gente de otros lugares y de muchos lugares más, porque verán en ti mi gloria, porque mi gloria será vista sobre ti, y mi gloria será vista sobre esta casa. Traigo ensanchamiento, te dice el Señor. Ensanchamiento de tu ministerio y ensanchamiento de esta congregación. Es un pueblo grande que he llamado, que estará contigo. Porque honraré tu nombre y pondré en alto tu nombre. Porque a mí me ha placido hacerlo contigo. Y el Señor te dice: yo lo he dicho, yo lo haré y lo cumpliré contigo. Regocíjate, porque he puesto a tu alrededor personas que te aman y te honran. Y traeré a muchos más, porque este pueblo será numeroso y será un gran ejército poderoso que llevarán esperanza a gente desesperada, a gente sin esperanza. Yo estoy sanando tu corazón, estoy sanando tus heridas. Hoy sano las heridas, porque te estoy trayendo libertad. Mi toque es contigo. Hoy te toco, hija mía, porque sabes cuánto te amo y sé cuánto me amas. Levantaré tu cabeza en alto, pondré en alto tu nombre, y muchos se maravillarán de lo que haré contigo, de lo que haré contigo y a través de ti y a través de esta casa. Esta ciudad se maravillará de la gloria que traeré y que he traído sobre esta casa. Moveré gente de muchos lugares, gente que no te conocieron van a correr a ti, gente que aún no has conocido van a venir a ti por causa de Jehová tu Dios.
y del Santo de Israel, que te ha honrado, que te ha honrado, que te ha honrado. Hoy estoy trayendo óleo de gozo, estoy trayendo óleo de alegría, estoy trayendo óleo de paz. Hoy estoy trayendo óleo sanador sobre tu vida. Porque haré contigo cosas grandes y extraordinarias. Y no te dejaré hasta que te haya hecho cumplir todo lo que te he prometido. No te soltaré hasta que no haya hecho contigo todo lo que te he prometido. Gracias. Gracias por esta casa. Gracias, Señor, porque tu gloria está sobre esta casa. Adora al Señor, glorifícalo. La mujer, cuando se enderezó, glorificaba su nombre, glorificaba a Dios. Hoy sobre tu vida hay libertad. Hoy sobre tu vida también has sentido el toque del Señor, y por eso ahora glorifícalo. Glorifica a Dios, glorifica a Dios, glorifica a tu Dios, aleluya. Porque hoy vas a salir de este lugar no como entraste ni como llegaste. Hoy el Señor ha declarado libertad y te ha hecho libre. Y de ahora en adelante caminarás en esa libertad para honrar y glorificar al Santo de Israel. Y Ramashotarabasaya. Viene un tiempo de gloria sobre esta casa. Viene un tiempo de gloria sobre sus vidas. Dios va a traer cosas extraordinarias sobre las familias. Dios va a desatar una presencia sobre cada familia de esta casa, sobre cada hogar. Y el Señor te dice: tu familia me servirá, tu casa me honrará, tu casa me amará, tus hijos serán mis hijos y yo los usaré grandemente. Yo desato, dice el Señor, mi gloria sobre vosotros y engrandeceré sus vidas, les llenaré de abundancia, porque me place hacerlo con vosotros. No es con el que corre, no es con el que se afana, sino con el que yo tengo misericordia y lo hago. Y a mí me ha placido hacerlo con ustedes, le dice el Señor. Padre, gracias. Muchas gracias en tu nombre, Padre bueno. Gracias ahora y siempre. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Solo dale gracias. Sabemos que cuando la palabra habla de una mujer, está hablando de la iglesia, está hablando a la iglesia, y está hablando de una mujer, está hablándote a ti y a mí. Damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu honra, por tu presencia. No se canse de darle las gracias, porque hemos entendido que hemos venido aquí a orar, a recibir sanidad, pero también a adorar. Y si
se siente con esa palabra, se apropió de la palabra, de lo que Dios acabó de hablar, que la que estaba encorvada, la que muchos veían en poco, pero se enderezó porque Dios fijó los ojos en ella. Y es que inmediatamente el Señor la llamó, ella se levantó, se enderezó, caminemos derechos, pero glorificó el nombre del Señor. Y vamos a glorificar su nombre. Y apropiese de esa palabra, camine derecho y crea que lo que estaba torcido, lo que estaba encorvado ya se enderezó. Somos transformados a tu imagen. Se enderezó a la imagen de Él. Tu majestad. Somos transformados a tu imagen. Somos transformados A tu imagen. Al mirar tu majestad de gloria en gloria. De gloria en gloria, cámbiame, Señor. y vamos a caminar. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Ven y llena, esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa, Señor. Y ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria,